Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Cuán importantes son estas fechas? Son fechas claves, señor asambleísta. ¿Qué equívoco resalta usted de esta especie de edición con una cronología que puede estar equivocada, pero por algún interés de las partes? ¿De cuál parte y cuán importante, vuelvo y repito, resulta ser el conocimiento del fiscal antes de su viaje a efectos de poder afirmar certeramente de que la Fiscalía y el señor fiscal general dejó fugar al señor Pareja Yanuseli, porque no hay otra denominación a este potencial ilícito? Tenga la bondad, asambleísta. Bueno, yo he señalado con claridad y el fiscal ha dicho que las fechas son las que constan en el proceso. Claro, en el proceso consta que el informe de asistencia penal internacional de Panamá llegó el día 26 de septiembre del 2016 a las 12:28. Él dice lo que consta allí, y ahí llegó, dice, a la Oficina de Asuntos Internacionales. Pero se lo ponen en el escritorio del fiscal el 29 de septiembre, el escritorio del fiscal que lleva el caso. Pero resulta que la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía no queda pues en otro edificio, ni en otra ciudad, ni en otro lado. No, queda en el mismo edificio donde está el despacho del fiscal general. Y una cosa que es muy importante todavía, no es un informe pequeño, es un informe de 1.365 páginas, anexos o hojas útiles, que tampoco son muy difíciles de leer, porque la mayoría son transferencias de dinero, ¿no? Suites de transferencias, y lo medular son unas 100 hojas que usted las puede leer máximo en 2 horas, 2 horas y media. Y me sorprende mucho realmente que siendo el jefe de la Fiscalía y siendo el informe más importante que se está esperando, por ser el caso de mayor trascendencia que está analizando, al menos este año, la Fiscalía General, no se lo hayan puesto en conocimiento el fiscal general, que es el jefe pues de la Fiscalía. Entonces a mí me preocupa mucho eso, porque según él, pues esto lo retiene aparentemente en la Oficina de Asuntos Internacionales de su propia fiscalía, en su propio edificio, cuando en realidad la Dirección de Asuntos Internacionales firma el oficio de despacho el mismo 26 de septiembre, mediante oficio 13938, tal como aparece en la grabación que usted puso. Lo despachan, sino que se demora 3 días en viajar en el mismo edificio al despacho del oficial que lleva el caso. Entonces, obviamente, si el 26 de septiembre llega el informe y el 28 huye Carlos Pareja y el resto de su banda, porque si bien es cierto, algunos habían salido desde antes y algunos salieron por el informe de la UAF del 15 de agosto, donde no se los implicó. ¿Quiénes salieron antes? Por ejemplo, el señor Ramiro Luque y su esposa salieron... Y ese hombre es clave, pues. Salieron después del 15 de agosto. Pero resulta que el 15 de agosto ya había un informe, pues, de la UAF. Establecía que él, a través de la empresa Sentinel, que era de él, que hicieron, pero es de él, y él es el representante de Galileo Energy S.A., contratista de Petroecuador, le habían hecho ingentes transferencias de dinero, o sea, grandes sumas de dinero al señor Alex Bravo. Y sin embargo, él salió después del primer informe de la OAF. Luego, con el informe de asistencia penal, se confirma que Sentinel es del señor Ramiro Luque y su señora. Entonces, este tipo de cosas que ya venían pasando, como yo lo dije, ya se podían haber dictado medidas, no solamente esperando este informe el 26 de septiembre que nos dicen que llegó el 29, sino con el informe de la UAF del 15 de agosto. En definitiva, creo que ha habido
negligencia, por lo menos en la Fiscalía, a mí no me cabe la menor duda, porque para mí esto es categórico. Las fechas, como usted dice, son categóricas, para mí es categórico. El informe se filtra, la información en la Fiscalía. ¿Quiénes salen después del 26 y se van el 28? Carlos Pareja y su familia, sí, a quien él involucra en esto de aquí. Sale el 28 él, su hijo, su hermana, que reciben también transferencias de dinero de estas compañías contratistas y también desde la cuenta de Alex Bravo. Y eso está en el informe con claridad. Hoy he leído en el Diario Expreso que el fiscal ha dicho que ya llegó el segundo informe de asistencia penal. Yo tengo entendido que este informe llegó hace 2 semanas. Uh-huh. Cuidado va a haber nuevos implicados en este segundo informe y no se lo ha hecho público. Iba a haber gente que salió del país en esas 2 semanas, porque entonces ahí sí estaríamos ante otra situación similar. Sería interesante que el señor fiscal haga público este segundo informe y no me haga viajar a Panamá para obtener el informe en Panamá. Fernando Villavicencio también, que nos acompaña a esta hora de la mañana en la cadena Democracia, le quiere formular las siguientes preguntas. Más que pregunta, buenos días al legislador, al doctor Silva, a los amigos y amigas. Creo que yo estoy trayendo una versión calientita de lo que acaba de pasar en las últimas horas. Acaba ya la Fiscalía de iniciar un proceso de indagación previa por peculado sobre la base de un informe de la Contraloría General del Estado, de una denuncia presentada por Fernando Villavicencio y publicada en Focus. Esto va a cambiar sustancialmente la orientación y el contenido del proceso penal, porque abandona esta figura del cohecho y va al tema de fondo. Esto que yo estoy presentándole a la manera de primicia, usted tiene ahí el reporte de la Fiscalía, Gonzalo. Así cambia es. En mi criterio, entiendo que también el asambleísta tendrá ese mismo sentido y el doctor Silva, porque lleva al fondo. Y mire usted, ¿se acuerda, Gonzalo, que aquí denunciamos y en Focus los contratos de Refinería Esmeraldas con la empresa Jorge Vivar, del señor Jorge Vivar, donde hay una propiedad de por medio que entregó esta compañía Vivar al asesor de Carlos Pareja en Cumbayá? El señor Vivar vino a los medios, en Ecoavisa, en otros medios, a decir que Villavicencio era un calumniador y que me iba a enjuiciar. Vea usted que con base a esa investigación de Focus y a la petición presentada por Villavicencio en mayo del 2008 al Contralor General del Estado, adjuntándole 180 contratos, la Contraloría al fin le pone el cascabel al gato y mire a quienes está imputando con responsabilidad penal por peculado. Fiscalía General del Estado, sí. Denunciante y Tapia Ayala Diego Germán. Diego Tapia, que está detenido, que fue el el gerente de refinación en Refinería Esmeraldas, quien reemplazó a Carlos Pareja. Lo ubica como sospechoso. Está detenido. También está imputando a Alex Bravo, es decir, el señor Bravo ya no tiene ahora solo que responder por el delito de cohecho, sino por el tema de fondo que es el peculado. Y para los amigos que escuchan, ¿qué es el peculado? Porque el presidente Correa dijo, este es un casito aislado, sí, de coimas, de los coimadores de afuera que vinieron a coimar a las monjitas de la caridad de Petroecuador. No, acaban de darnos la razón. Aquí se trata de sobrecostos, millonarios sobreprecios en la contratación de las obras en Refinería Esmeraldas, y empieza por los contratos de Jorge Vivar. Uno de ellos para la construcción de la planta de Merox Amina en la unidad FSC de Refinería Esmeraldas. Y algo sumamente importante, Gonzalo, acaban de sindicar, de imputar Contraloría y la Fiscalía a la compañía fiscalizadora Worley Person Azul como los principales responsables, y también a Carlos Pareja y a Nuceli en el juicio por peculado. Esto, Gonzalo, amigas y amigos de la radio, cambia radicalmente y nos acaban de dar la razón. Y este rato, el fiscal general del Estado, al fin tiene, no sé qué tiene, la obligación, ¿sí?, no de archivar el proceso, porque lo que está, para que escuche el asambleísta Viteri, efectivamente,
Han existido varios informes con responsabilidad penal de la Contraloría enviados a la Fiscalía, y uno en particular, legislador Viteri, por peculado en contra de Nilsen Arias y de Marco Calvopiña. Este informe es del año 2013. ¿Y sabe lo que hizo el señor fiscal general Galo Chiriboga? Pidió el archivo, pese a que Contraloría gritó y zapateó en la audiencia con el juez. El fiscal Chiriboga se impuso y archivaron el proceso por peculado solicitado por la Contraloría. ¿Y por quién es más, legislador? Por Villavicencio, por Clever Jiménez y por Galo Lara, que es en la compra de Diesel Premium a la compañía Glencore PMI. Perdón que le interrumpa. Ese es uno de los casos que yo le voy a preguntar justamente al fiscal. ¿Cómo puede decir que ahora Calvopiña es el cabecilla de la banda cuando ya antes lo absolvió precisamente en ese informe, que es uno de los 41 informes de Contraloría que establece indicios de responsabilidad penal? Y en el otro caso, el de Marcelo Reyes López, que usted menciona, nosotros ya en el informe de la Comisión de Justicia establecimos indicios de enriquecimiento ilícito, y establecemos en el informe de la Comisión de Justicia que el señor Marcelo Reyes López tiene varias propiedades en los Estados Unidos a través de la compañía Inversiones RELP Inc., donde tienen varios departamentos y otras propiedades, y también en la compañía Waveland Apartment LLC VIP Spa and Beauty Salon. Es decir, y ya existe un informe de la Contraloría estableciendo indicios de responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito contra este señor Marcelo Reyes López, a raíz del informe de la Comisión de Justicia. Es decir que se ha avanzado. Yo insisto, Gonzalo, no es todas las instituciones, es la Fiscalía la que tiene que rectificar su accionar y tiene que explicarnos al país por qué es que durante todo este tiempo ha actuado tan lentamente. Bueno, pues hoy tiene que en los pocos meses que le quedan responderle al país, porque no es tanto a una persona, no es una institución, es al pueblo ecuatoriano al que le tiene que responder por qué y cómo va a hacer en adelante para cambiar sus procedimientos, sus accionarios, etc. Pero como que nos da a entender de que con la rectificación el señor fiscal se libera absolutamente de una responsabilidad que ha sustentado y ha mantenido contra toda corriente y contra toda denuncia, porque aquí Gonzalo Silva habló del peculado, Fernando Villavicencio, Clever Jiménez siempre ubicaron en esa dimensión, absolutamente todos. Y yo también. ¿Usted también? Clarísimo. Así es decir que siempre hubo peculado aquí. Y eso solamente con una rectificación diciendo así ha sido, es peculado. A ver, yo creo que es causal de juicio político. Yo lo voy a pedir, pero no depende de mí. Yo no es un legislador. ¿Quiénes tienen que apoyarle? Digamos, ¿quiénes es muy general? De acuerdo a la Constitución se requieren 37 firmas de respaldo. O 37 personas tienen que pedir el juicio político, no puede ser uno solo. ¿Usted Por lo tanto, cree que habrán los 37 votos? A ver, es complicado cuando los legisladores de oposición, y esto lo debe conocer el señor Fernando Villavicencio, porque puede buscarlo en la página web y en las grabaciones de la Asamblea. Quisiera que pida la documentación. Los legisladores de oposición de la Comisión de Justicia, me refiero al honorable Luis Fernando Torres, a Miguel Moreta y a Magali Orellana, no presentaron un documento, ni un papel que abone a la investigación, nada. Es más, sus pronunciamientos, y revísenlos en la prensa, es que no debe haber juicio político, porque dice que esto va a entorpecer la búsqueda, o va a entorpecer llegar a lo que ellos llaman los zares del petróleo. Y digo, ¿cómo puede entorpecer esto? Sí. Si más entorpecido de lo que ya ha estado no puede estar. Entonces, yo me pregunto qué intereses habrá detrás para que la oposición que hemos tenido en la Asamblea haya sido tan mediocre, o por lo menos tan vaga, y no haya presentado, pero créame, ni un documento, ni uno solo. Yo quiero que
el periodista Lolo Echeverría tenga la gentileza de darnos a conocer cuál es la opinión que tiene respecto a los amplísimos impactos, reacciones y complicaciones que le va a gestar a la mayor parte de la institucionalidad que tiene que ver con estos temas. Gracias, Gonzalo. Un saludo muy grande. Doctor Echeverría. A mí me parece que en el último programa que estuve aquí señalé que yo estaba convencido de que la corrupción iba a ser el principal tema de campaña, el issue de campaña electoral. Pero pensé que reventaría en enero. Creo que el Contralor se adelantó en activar la bomba. Sí. Pero esto va a causar muchos destrozos en la campaña electoral. Porque si el Contralor encuentra que hubo sobreprecios, malos manejos, irregularidades, con características de posible peculado, entonces las responsabilidades tienen que irse desenvolviendo inevitablemente, inclusive. Claro, inevitablemente llegará al directorio de Petroecuador para determinar cuánto supo de lo que andaba ocurriendo o cuánto ignoró o cuál fue el grado de irresponsabilidad de no hacerle el seguimiento y control teniendo la responsabilidad. Y bueno, todo esto se desenvolverá y cada uno tendrá que eximirse de responsabilidades también. Creo yo, incluso comenzando por el decreto de emergencia que se declaró. Entonces, esto va a tener unas consecuencias increíbles y va a afectar enormemente a la campaña electoral. A la campaña electoral también. ¿Por qué cree usted aquello? Sin duda, porque mire, la corrupción es una cosa abstracta para la gente y muchos decían la corrupción no va a ser influyente en la campaña porque a la gente no le importa. La gente sabe que todos roban y cosas tan absurdas como esta se dicen, ¿no? Dice. Pero no es verdad. La prueba es lo que ocurrió en Brasil. Es decir, llega un momento en que la corrupción deja de ser abstracta cuando se ve, por ejemplo, gente que se ha enriquecido y que además son exhibicionistas. Entonces provocan indignación en el pueblo, que es el dueño de los recursos, que vive apretadamente, ajustadamente, que le exprimen impuestos para que unos señores se enriquezcan de manera absurda. Eso inevitablemente provoca indignación hasta el punto de convertir a un santo en un demonio, como ocurrió con Lula en Brasil. Vale la pena que el doctor Gonzalo Silva le explique a la ciudadanía cómo multiplica los efectos esta nueva dimensión de responsabilidad llamada peculado. Gonzalo, es otro género de delito mucho más conflictivo, es mayor, que envuelve a quienes nomás. A todos los delitos sí, conexos. Mire, yo entiendo que el señor ministro fiscal hoy mismo, sin duda ya con este informe de la Contraloría, no es nada raro que más luego nos enteremos de que ya se incautaron bienes, de que se puso medidas cautelares de prohibición de salir al país de algunos, de que hay prisiones para otros, de que hay seguimiento para otros más. No es nada raro, porque la lista está allí, en el informe de la Contraloría. Y está también en el listado de la misma Fiscalía General. Así es que ya no, esto puede esconderse. Está pensando bien el doctor Silva. ¿No es cierto? Claro. Entonces, las sorpresas van a ser mayúsculas, Gonzalo. El panorama jurídico ha cambiado, pero notabilísimamente, ¿cierto? Y hoy sí nos vamos a encontrar con que frente a un delito mayor, en el cual se puede investigar absolutamente todo, y a todos, ¿no es verdad? Convocándoles luego la instrucción a versiones, etcétera, o inspecciones, etcétera, que se pueden dar dentro de la instrucción. Pero ya tenemos el macro, Gonzalo, que ha pasado 6 meses para esto. Porque, como vuelvo y repito, no había necesidad del informe de Contraloría. Era indispensable solamente una resolución de Fiscalía y caminar para adelante.
Porque este embudito que pusieron desde el año 2010, en el mes de marzo, en este gobierno, para que la Corte Suprema se pronuncie mediante una resolución con el carácter general, pero obligatoria, que previo al inicio del juicio de peculado y enriquecimiento ilícito debe proceder un informe de Contraloría. Mire usted cómo les ha fallado. Y ahora han pasado muy pocos años y este informe ya no sirve para nada. Más bien deben estar arrepentidos. ¿Por qué? Porque antes del año 2010 era el fiscal el que designaba el perito. Y los peritos eran sumamente manejables en determinados montos, en determinados problemas. Unos porque sabían, otros porque no entendían, otros porque eran comprometidos, otros porque no querían favorecer o querían favorecer, etc. Pero se daba esa facultad y quedaba a discreción del juez, ¿no es cierto? Y del tribunal, hablemos ya en juzgamiento, el avalar si los informes son o no aceptables. No era decisión completa, pero habían los requisitos fundamentales para la existencia del delito, que era lo importante. Pero con el informe de Contraloría ahora ya está valorando, ¿no es cierto?, cuánto y de qué o por qué viene este sobreprecio o esta sobrefacturación, etcétera. Porque este delito de peculado tiene dos características. Uno que es formal, o sea, pende de la escuela finalista de Roxin, y es funcionalista por el resultado, que pende de la escuela funcionalista de Welsen. Es decir, aquí se ha conjugado todo. Ya no hay por dónde irse, Gonzalo. Está el informe allí y ya resulta hasta insensato continuar hablando sobre lo anterior. Aquí estamos frente a esto. ¿Qué temores de negligencia obligaron al señor Fernando, obligaron al señor Contralor a darle este giro prácticamente global al proceso judicial que se había ya instaurado de conformidad con los puntos de vista que nos explicaba reiteradamente el señor fiscal? Pero el Contralor de un momento a otro sale con esto, por ponerlo en esos términos tan ciudadanos, ¿no? Bueno, Gonzalo, yo creo que hay pólvora caliente en la calle, y yo coincido con lo de Lolo. Aquellos marketineros que dijeron que a la sociedad no le importa que le estén robando su casa, sí, me parece que olvidan o que llevan el cerebro en el bolsillo. No. Este país es tan digno, tan valiente como todos los pueblos del mundo. Y Lolo presenta un hecho absolutamente claro de lo que está pasando en América Latina. El tema de Brasil, por ejemplo, quien conduce contra la pared a los dos gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff, es el tema de corrupción. El tema de los Panama Papers. Mire, la próxima semana en Panamá hay uno de los más importantes foros sobre el tema de los Panama Papers y el acceso a la información, y quiero un poco sentirme halagado porque uno de los trabajos de Focus está nominado, el trabajo justamente de Refinería Esmeraldas, al mejor premio de periodismo. Yo le aseguro que le van a dar un premio. Ojalá, pero ya estoy nominado y eso ya es un premio. Es bueno, claro. Yo creo que, vea, la Refinería Esmeraldas le tumbó al gobierno de Alianza País. Refinería Esmeraldas acabó con el gobierno de Alianza País. Yo le dije el 2009 a alguien del gobierno, el petróleo que tanto les enriqueció a ustedes les va a acabar hundiendo. Y eso es lo que acaba de pasar. Este rato coincido exactamente que incluso las variables que van a matizar la campaña electoral son otras. Obviamente con los temas del empleo y con los temas centrales de necesidades básicas de la población, pero creo que el tema de la corrupción se pone uno de los primeros en la agenda de los políticos. Ahí vamos a ver el tipo de políticos. Entonces, yo lo que veo, Gonzalo, no es que el Contralor se bañó en agua bendita y se convirtió en la Madre Teresa de Calcuta. El Contralor tiene que responder una década de silencio. El Contralor tiene que responder por qué informes gravísimos como el de Petrochina, como el mismo informe de Refinería Esmeraldas, como de Refinería del Pacífico, no tienen responsabilidad penal. Y cómo así, en campaña, cuando él está de candidato, antes de presentar la renuncia, toma la investigación de Fernando Villavicencio, porque es nuestra investigación de Focus, le acomoda, ¿sí?, en derecho y acusa de peculado a más de una decena de funcionarios. Y ahora sí, el tema es complicado para el señor Lenín Moreno y para el señor Jorge Glass. ¿Por qué? Porque el señor Lenín Moreno fue vicepresidente de la República de Rafael Correa. Sí, y hay responsabilidades políticas
es vicepresidente, no era el portero de la vicepresidencia. Y porque el señor Glass, que era ministro coordinador de sectores estratégicos, ¿sí?, tenía responsabilidad directa en el directorio. Gonzalo, lo que ha dicho Lolo, la responsabilidad más arriba. El peculado permite llegar incluso a Rafael Correa, porque fue él quien emitió el decreto ejecutivo, creando un régimen de discrecionalidad y excepción en el sector petrolero, y con base a ese decreto de noviembre del año 2007, el directorio político de Petroecuador. Esto es importante, presidente Correa, para que no diga cosas que no son ciertas. El directorio de Petroecuador, el 2008, con base a su decreto, crea y genera un estado de emergencia permanente para todo el proyecto de repotenciación de la refinería Esmeraldas. Es por eso que no podían hacer contrato por contrato. Y alguien más que tiene que caer, Gonzalo, es la responsabilidad del CERCOP, porque es el CERCOP el que califica el giro específico del negocio y los contratos a dedo en Petroecuador como se estila. Y vea usted, para hacer una cuñita terrible y perversa, ¿quién dirige el CERCOP? Es el esposo de la señora Marianela Segovia, o Mariela Segovia, presidenta del Consejo Nacional Electoral de Pichincha, la que acepta, discúlpeme, la sin ninguna vergüenza petición de impugnación en mi contra presentada por el señor Baroja, cuando la señora Segovia y el señor presidente director del CERCOP son parte del grupo de Baroja. Es decir, aquí se está atacando a quienes estamos revelando la corrupción. Vea usted que todo está sincronizado. Todo es una acción así delincuencial. Estamos frente a un estado delincuencial. No es un hecho aislado, como decía el presidente Correa. Perdone, ¿cómo le cae esto a Pareja Yanuseli? Le pregunto a Lolo Echeverría. Bueno, creo que Pareja Yanuseli ya se adivinaba lo que iba a ocurrir. Por eso incluso se mostraba dispuesto a hablar. Claro, yo estaba aportar, promocionando la sí, comparecencia mañana de su abogado defensor, el doctor Casar, que va a venir a contarnos una parte de la historia. Doctor, ya puede contarnos toda la historia. me da esa impresión, ¿no? Claro. Ahora, está convalidado por un entorno distinto. Lo que no sé es si ante estas nuevas circunstancias a él le conviene más hablar y decir todo o callar y no decir nada. Eso tal vez el doctor Silva nos puede ilustrar mejor respecto. Va a hacerlo arrepentir de concurrir a nuestro estudio. En homenaje a la búsqueda de la verdad, que es nuestro propósito fundamental. Pero nos decía, licenciado Lolo Echeverría, ¿nos decía? Sí, lo que digo es que esto va a cambiar por completo el panorama y especialmente para Pareja Yanuseli. Esto de la campaña electoral tiene sustento al punto de que puede incidir en una especie de revisión del, qué sé yo, pues del binomio, qué sé yo. Bueno, ya se produjo el remesón subterráneo en la campaña y en la candidatura oficial. Todos los rumores que corrieron se ven claramente por qué ocurrieron esos rumores. Y esos rumores llegaban hasta el punto de sugerir un cambio de candidaturas. Bueno, yo siempre creí que eso era un imposible, porque más daño haría el remedio, porque cambiar de candidaturas a estas alturas todo el mundo sabría por qué, casi equivaldría a una confesión. Eso es imposible. Entonces decidieron que lo mejor era continuar con el esquema con el que han manejado la corrupción hasta ahora, que es aislar, negar, reducir, acusar al adversario o convertirse en promotores de la corrupción, adueñarse de la denuncia. De esa manera se han desmontado algunas cosas, pero esta ya es demasiado grande como para que tengan efecto esas estrategias o esos trucos. Bienvenidos nuestros